les bendiga. Es una alegría entrar en sus hogares. Y si están en nuestra área, por favor vengan y sean parte de nuestros servicios. Les prometo que les haremos sentir como en casa. Pero muchas gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por venir. Me gusta empezar con algo gracioso. Escuché sobre este pastor que estaba en el pasillo después del servicio saludando a la gente. Vio a un hombre que no había visto en mucho tiempo. Lo jaló hacia un lado y le dijo: hermano, tienes que unirte al ejército del Señor. El hombre le dijo: ¿de qué hablas? Estoy en el ejército del Señor. El pastor dijo: entonces, ¿por qué solo te veo en Navidad y en Semana Santa? El hombre le contestó: porque estoy en el servicio secreto. Levanten su Biblia, digan con vehemencia: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy seré enseñado la palabra de Dios. Atrevidamente confieso, mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca seré el mismo. En nombre de Jesús, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles sobre confiar en que Dios lo haga a su manera. Todos tenemos sueños en los que creemos y situaciones que queremos ver que cambien. Pero con frecuencia encasillamos a Dios y le decimos cómo lo queremos, cuándo lo queremos y a quién usar para hacerlo. El único problema es que los métodos de Dios no son los nuestros. Dios no siempre hace las cosas de la manera lógica. Dios usa métodos no ortodoxos. Él es poco convencional. Quizá no siempre tenga sentido para nuestras mentes. Si ustedes tienen estas ideas preconcebidas de cómo serán ascendidos, sobre cómo van a sanar, eso limitará lo que Dios puede hacer. Tienen que mantenerse abiertos, dejar salir a Dios de su caja. Quizás solo vean una manera en la que podría suceder, es obvio. Tienen que conseguir ese ascenso para que tengan fondos para poder cumplir sus sueños. Han trabajado en esa empresa 20 años, lo merecen. Pero por alguna razón fueron ignorados. Si no tienen cuidado, se desanimarán y pensarán: jamás sucederá, ya perdí mi oportunidad, Dios no es justo. De lo que no se dan cuenta es que Dios cerró esa puerta a propósito porque Él tiene algo aún mejor esperándoles. Solo porque esa sea la manera lógica, no significa que sea la manera de Dios. Solo porque sucedió así anteriormente, no significa que sucederá así la próxima vez. Manténganse abiertos. Si son de mente cerrada, podrían perderse de lo mejor de Dios. Nuestra actitud debe ser: Dios, estoy dejándote salir de mi caja. Puedes hacer cualquier cosa en mi vida. Puedes hacerlo cuando sea. Puedes usar a quien tú quieras. Dios, confío en que lo hagas a tu manera. Cuando observo a lo largo de mi vida, puedo ver momentos en los que Dios usó personas para ayudarme que jamás me habría imaginado que usaría. Cuando nosotros queríamos adquirir este lugar, el antiguo Centro Compaq, el consejo de la ciudad tenía que votar. Había 2 hombres que eran muy influyentes, estaban bien conectados, pero no tenían ningún tipo de antecedente religioso. Les encantaban las fiestas y pasarla bien. Eran excelentes personas. Simplemente no estaban en mi lista de quien Dios podría haber elegido para ayudarnos. Lo interesante es que nosotros no los buscamos, ellos nos buscaron. Uno de los hombres me dijo: Joel, esta es mi misión personal. Voy a hacer todo lo que yo pueda para asegurarme de que Lakewood reciba el Centro Compaq. Mi primer pensamiento fue: Dios, ¿es esto correcto? Esto es como agua y aceite. No tenemos el mismo tipo de historial. Es fácil hacer juicios de mente cerrada y pensar: Dios no puede usarla, es una pecadora. Dios no puede usarlo, le gusta ir a fiestas. Dios no puede usarlos, ni siquiera creen en Dios. No, mientras más vivo, más me doy cuenta de que Dios puede usar a quien quiera usar. Dios puede salvar a quien quiera salvar. Dios puede invocar el bien en quien Él quiera invocarlo. En el Viejo Testamento, Dios usó a Rahab, la prostituta, para salvar a la gente de Israel. Dios usó a un burro para hablar con el profeta. Dios usó a la hija del faraón para cuidar al bebé Moisés. En otras palabras, Dios usó al enemigo para cuidar a uno de sus hijos. Amigos, Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. No lo pongan en una caja y se pierdan su milagro. Si no fuera por esos 2 hombres, quizá no estaríamos en este hermoso lugar el día de hoy.
He descubierto que muchas veces Dios contesta nuestra oración, simplemente no es de la manera que lo esperábamos. Cuando nuestro hijo Jonathan tenía como 4 años, Victoria comenzó a pedir y a orar que Dios le trajera un niño a su vida, para que ellos fueran buenos amigos. Su primo solía vivir a una calle de nosotros. Jugaban prácticamente todos los días. Cuando mi papá se fue con el Señor, se mudaron a otra ciudad y Jonathan ya no tenía a nadie cerca en el vecindario con quien jugar. Victoria oró mes tras mes, año tras año, para que Dios enviara a la persona indicada. Cuando Jonathan tenía como 12 años, uno de nuestros principales guitarristas, un joven llamado Michael, tomó un gran interés en Jonathan y comenzó a enseñarle a tocar la guitarra. Se volvieron buenos amigos. Michael siempre estaba enseñándole a Jonathan, apoyándolo. Jonathan ya tiene 17 años. Hace unos años, Victoria dijo: ahora me doy cuenta de que Dios sí contestó mi oración, solo que no la contestó como yo esperaba. Le oré a Dios que enviara a alguien a la vida de Jonathan. Pensé que sería un niño pequeño, pero en vez de eso, Dios envió a un hombre joven. Mi punto es, tienen que permanecer abiertos a cómo Dios contesta sus oraciones. Quizá no sea de la manera que lo planearon. Quizá Dios no use a las personas que estaban esperando. Quizá no suceda en el tiempo que esperaban, pero de eso es de lo que se trata la fe. Dios, confío en ti. Tú sabes lo que es mejor para mí, tú sabes qué necesito, sabes cuándo lo necesito y tú sabes a quién necesito. Y algunos de ustedes hoy están un poco desanimados porque las cosas no se han dado como lo habían planeado, pero tienen que dar otro vistazo. Quizá Dios ha contestado sus oraciones, solo que no de la manera que esperaban. O quizá lo que están pidiendo no era lo mejor de Dios, y Dios les ama demasiado para contestar esa oración. O como en nuestro caso, quizá Dios les ha dado algo aún mejor, pero por estar tan decididos a que suceda como ustedes quieren, no lo reconocerán de inmediato. ¿Qué tal si Dios sabía que si contestaba la oración de Victoria y traía a un niño, Jonathan habría estado tan ocupado, tan entretenido, que no hubiera desarrollado la habilidad de tocar la guitarra? Dios sabe lo que está haciendo. Él puede ver el desarrollo completo de sus vidas. Si únicamente serán felices, si Dios lo hace como ustedes quieren, entonces no están confiando. Tienen que ponerse en la mente que si no funciona como lo habían planeado, aún están en paz. Saben que Dios aún está en el trono y todavía los llevará a donde se supone deben estar. En Juan 9, Jesús estaba viajando a través de un pueblo. Notó a un hombre que era ciego de nacimiento. Jamás había podido ver. Jesús fue hacia el hombre. Él estaba muy emocionado. El ciego había escuchado que un sanador estaba en el pueblo, un hombre que podía hacer milagros. De todas las personas de la ciudad, Jesús estaba ahora frente a él. Sin duda, una persona le dijo cómo Jesús tocó a un hombre ciego y él pudo ver. O cómo Jesús habló la palabra y una pequeña niña fue sanada. O cómo le ordenó a un muerto volver a la vida. Había muchos métodos diferentes que Jesús usaba para curar. Estoy seguro que este ciego estaba esperando a que Jesús hiciera algo como lo que había hecho antes. Todo estaba en perfecto silencio. Se podía escuchar el caer de una gota. Había gran anticipación. El ciego estaba esperando escuchar a Jesús decir una palabra de sanación. Pero en lugar de eso, todo lo que escuchó fue a Jesús escupiendo en el suelo. Imagínense lo que pasó por su mente. Pensé que iba a orar por mí. Pensé que iba a tocar mis ojos. ¿Por qué está escupiendo? Jesús hizo lodo de la tierra con su saliva y la puso en los ojos del hombre. Ya estaba ciego. Ahora sí, ya no podría ver. Tenía lodo en sus ojos. Jesús fue poco convencional. No había precedente de que eso hubiera sucedido antes en la Escritura. Elías jamás lo hizo, ni Eliseo, ni Moisés. Esta era la primera vez que este método era utilizado. El ciego podría haber dicho: quita esto de mis ojos. Esto no tiene sentido. Esto no me va a ayudar. No, él no tenía a Dios en una caja. Se mantuvo abierto. Jesús le dijo que se lavara. Cuando lo hizo, pudo ver perfectamente bien por primera vez. Mi pregunta hoy, ¿están abiertos
a que Dios use cualquier método para cumplir con sus sueños. ¿Qué tal si Dios contesta sus oraciones de una manera diferente? ¿Qué tal si no usa a las personas que ustedes esperan que use? ¿Harán como este hombre ciego y se mantendrán abiertos y dirán, Dios, confío en ti, hazlo a tu manera? ¿O mantendrán a Dios en una caja y se perderán su milagro? Lo interesante es que Jesús hizo todo esto en el Sabbat. No solo usó un método poco convencional, sino también rompió una de sus reglas religiosas. Los fariseos, los líderes religiosos, estaban muy molestos. Cuando escucharon lo que había sucedido, hicieron que les llevaran al hombre ciego y lo interrogaron una y otra vez. Ellos llamaron a sus padres, los obligaron a venir y les dijeron, queremos que nos digan cómo puede ver su hijo. Sabemos que era ciego, lo hemos visto mendigando en las esquinas. ¿Nos están diciendo que este hombre Jesús curó a su hijo? Tenían miedo, no querían meterse en problemas. Ellos dijeron, no sabemos cómo él puede ver, es un hombre maduro, es lo suficiente grande, no nos pregunten, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al hombre ciego por segunda vez y le dijeron, dinos qué sucedió. ¿Acaso no sabes que ese hombre Jesús es un pecador? Él dijo, no entiendo toda la doctrina, todas sus leyes religiosas, ni siquiera sé mucho de Jesús. Todo lo que puedo decirles es que era ciego, pero ahora puedo ver. Es difícil discutir con una vida cambiada. Una de las razones por las que Dios lo hace a su manera y no a la nuestra es para que Él reciba el crédito. El hombre decía en pocas palabras, pueden discutir doctrina, pueden debatir si es o no un pecador, pueden intentar negarlo, desecharlo, desacreditarlo, pero soy prueba viviente de un buen Dios, un Dios de piedad, un Dios que puede hacer lo imposible. Pero todo comenzó cuando Él dejó que Dios lo hiciera a su manera. Él no tenía a Dios en una caja. Cuando mi padre se fue al lado del Señor en el 99, después de ser pastor en Lakewood durante 40 años, no sabíamos qué sucedería con la iglesia. Claro que habíamos orado a Dios que enviara a la persona indicada. Naturalmente, esa persona sería alguien que tuviera experiencia como pastor de una gran iglesia, alguien que había ido al seminario y había comprobado que podía, pero Dios no siempre escoge el camino que nosotros elegimos. El hombre ve el exterior, Dios ve el corazón. Y yo sabía en mi interior que debía arriesgarme y ser pastor en la iglesia, pero pensé, jamás he sido ministro antes. Jamás he estado en un seminario, no tengo el entrenamiento, la preparación. Estoy demasiado joven, demasiado callado, soy tímido. Pensé en todas las buenas razones de por qué debía haber escuchado mal a Dios. Tuve que hacer lo que les pido a ustedes que hagan. Dije, Dios, no tiene sentido para mi mente. Esto parece ser demasiado, pero Dios, no te pondré en una pequeña caja. Sé que tus métodos son mejores que los míos. Tú sabes lo que puedo y lo que no puedo hacer. Quizá no me sienta calificado, pero cuando me diste el aliento de tu vida, sé que me equipaste, me diste poder, me preparaste. Quizás me sienta débil, pero contigo sé que soy fuerte. Di un paso de fe. Yo jamás planeé ser ministro. Yo ni sabía que lo tenía en mí. Esto sucedió hace 13 años y el ministerio ha crecido de maneras que jamás lo habría soñado. De hecho, algunas personas aún se están rascando la cabeza, pensando, ¿cómo es posible esto? Él no tiene el entrenamiento, las cualidades, la experiencia. Puedo decir como el hombre ciego, no lo entiendo todo. No puedo explicarlo. Solo puedo decirles que me la pasé 17 años detrás del escenario manejando las cámaras. Ahora estoy frente a la cámara hablando con el mundo. Es la bondad de Dios. Y es fácil para mí darle crédito a Dios. Recuerdo bien de dónde vine. Cada vez que me levanto a ministrar, me siento maravillado de la bondad de Dios. Si quieren alcanzar su más alto potencial, tienen que permanecer abiertos. No se atoren en un bache. Dios es un Dios fuera de lo común. Su plan para sus vidas no siempre será lógico o razonable o lo que planearon, pero si permanecen abiertos, será mucho más grande, mucho mejor y más gratificante de lo que habían imaginado. Dios quiere impulsarles a nuevos niveles. No solo quiere sacarlos de una dificultad, quiere catapultarlos de ahí. Dios abrirá puertas para ustedes que nadie podrá cerrar. No han tocado ni la superficie de lo que Dios les tiene guardado, pero esta es la clave. No sucederá de manera tradicional.
No sucederá de manera lógica, será sobrenatural. Así Dios recibirá todo el crédito. Nadie podrá dudar el favor de la mano de Dios y la bendición en su vida. Ahora de nuevo, no limiten a Dios pensando que solo puede suceder de esta o de aquella manera. Dios tiene 1000 maneras de hacerlo. La pregunta es, cuando lleguen, ¿permanecerán abiertos? Y dirán, Dios, esto no es lo que había planeado. Esto no es lo que estaba esperando. Esto no es a quien pensaba que usarías. Pero Dios, tú sabes lo que es mejor para mí. Has abierto esta puerta, yo haré mi parte y entraré. Ahora, como el hombre ciego, quizás sean criticados. La gente podrá encontrarles defectos, quizá no les entiendan, quizá hasta rompan algunas de sus leyes religiosas. Pero tienen que estar más interesados en complacer a Dios que en complacer a la gente. Siempre habrá personas que intentarán forzarlos a su molde y les dirán que no son suficiente de esto o de aquello, que son mucho de esto sin talento, no calificados. Dejen que entre por un oído y salga por el otro. No son quien la gente dice que son, son quien Dios dice que son. Pero algunos de ustedes tienen a Dios en una pequeñísima cajita. No ven cómo podrían enviar a sus hijos a la universidad, o cómo podrían salir de una deuda, o cómo podrían cumplir sus sueños. Escuchen, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Su trabajo no es su fuente, Dios es su fuente. Siempre y cuando permanezcan conectados a Él, a la línea de suministros, todo va a estar muy bien. Él es Jehová Jireh, el Señor, su proveedor. Ahora, no se atoren en un bache. No sean de mente cerrada, perdiéndose de lo que Dios quiere hacer. Mi hermana Lisa y su esposo Kevin por varios años intentaron tener un bebé, sin tener éxito. Lisa fue a través de toda clase de tratamientos y diferentes cirugías. Aún así, nada funcionó. Finalmente, el doctor le dijo que no había nada más que él pudiera hacer y que ella no podría tener un bebé. Lisa estaba muy desanimada, muy acongojada. Había orado y había tenido fe y aún así no lo logró. La verdad es que Dios es un Dios soberano. Su plan para nosotros siempre es bueno, pero su plan podría ser diferente a nuestro plan. Él es el artesano y nosotros la arcilla. Deben orar, creer, tener fe, pero al final deben ser lo bastante maduros para aceptar lo que Dios ha destinado en sus vidas. No la derrota, no la mediocridad, hablo de permanecer abiertos. Lisa me dijo cómo estaba consumida por querer un bebé. Era lo único en lo que pensaba, por lo que oraba. No estaría feliz hasta que Dios lo hiciera como ella lo deseaba. Cuando hacen eso, se estarán condenando a una decepción. Un mucho mejor acercamiento sería ser honestos y decir, Dios, esto es lo que quiero. Esto es en lo que estoy creyendo. Pero Dios, tú sabes lo que es mejor para mí. Y como sea que resulte, Dios, confío en ti, aún seré feliz. Tienen que resignarse a tenerlo como quieren tenerlo en el altar. Eso es lo que Lisa hizo. Ella dijo, Dios, no volveré a pedirte por un bebé nunca otra vez. Tú ya sabes lo que quiero. En vez de estarte rogando, diciéndote cómo hacerlo y cuándo hacerlo, Dios, solo quiero darte las gracias por tu plan perfecto para mi vida que ha de suceder. ¿Qué fue lo que hizo? Dejó a Dios salir de su caja. Se deshizo de sus ideas preconcebidas. Como a los 3 meses, recibió una llamada de una amiga nuestra que tiene un hogar para niñas adolescentes en necesidad, Nancy Alcorn, de los Ministerios Mercy. Nancy le dijo que había un adolescente a punto de dar a luz mellizos y quería saber si Lisa y Kevin estaban interesados en adoptar a esos bebés. Cuando escucharon eso, algo cobró vida en su interior. Dijeron absolutamente sí. Hoy Lisa y Kevin tienen 3 hermosos niños, tan felices como es posible. Pero aquí está el punto. Dios hizo lo que prometió, pero de una manera poco convencional. No de la manera que Lisa lo había planeado. Me encantaría decirles que Dios siempre lo hará a su manera, pero esa no es la realidad. Pero puedo prometerles que el método de Dios siempre será el mejor método. Quizá no lo entiendan. Podría parecer injusto, pero Dios sabe lo que está haciendo. Les pido que confíen en Él. Dejen de frustrarse
porque no funcionó como ustedes querían. Y si supieran que si Dios contestara su oración como ustedes quieren, no sería lo mejor de Dios, o que no duraría, o que no sería sano, con gusto dejarían a Dios hacerlo a su manera. Algunos de ustedes disfrutarían mucho más de la vida si, como Lisa, pusieran sus sueños sobre el altar y dijeran: Dios, estoy cansado de estar luchando, cansado de estar intentando hacer que suceda a mi manera, de vivir frustrado. Dios, confío en ti, sabiendo que en el momento indicado tu plan para mi vida sí sucederá. Lo dice en Salmo: deleítense en el Señor y Dios les saciará los deseos de su corazón. Cuando confían en que Dios lo haga a su manera, hay tranquilidad. No estarán luchando, peleando, decepcionados, estarán en paz. Saben que el método de Dios es el mejor método, así que se pueden relajar y disfrutar de la vida mientras Dios está en el proceso de hacer que esas promesas se cumplan. En 2 Reyes 5 hay una historia de un hombre llamado Naamán. Era un capitán en el ejército sirio, muy influyente, pero tenía lepra. Un día, una joven que trabajaba para él, una criada en su hogar, dijo: Naamán, si viajas hasta Israel y ves al profeta Eliseo, él orará por ti y sé que serás sanado. Tomó su consejo y viajó una gran distancia hasta Israel. Llegó a la casa de Eliseo. Pero cuando llegó ahí, Eliseo ni siquiera se levantó para ir a la puerta a recibirlo. Eliseo envió a su asistente y dijo: ve a decirle a Naamán que si va a bañarse en el río Jordán 7 veces, será sanado de su lepra. Pues Naamán se sintió ofendido. Había viajado desde lejos hasta ahí. Era un hombre militar importante y Eliseo no tuvo ni la cortesía de ir a la puerta a hablar con él. Además, no quería bañarse en el río Jordán. Era un río sucio. Naamán tenía su propio plan. Él dijo en el verso 11, yo decía: para mí saldrá él luego, alzará su mano sobre mí y entonces sanará mi lepra. 2 palabras que casi lo alejaron de su milagro. Yo decía. Tenía una idea preconcebida de cómo sucedería. La mujer joven dijo: Naamán, si él te hubiera pedido que hicieras algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no haces esto tan sencillo? Ella lo convenció de hacerlo. Él fue y se bañó en el río Jordán. Al salir de ahí la 7ª vez, su piel ya estaba limpia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos perdemos de lo mejor de Dios porque creímos que sucedería de otra manera? Creí que daría a luz a mis hijos, no adoptarlos. Creí que sanaría sin el tratamiento. Creí que recibiría ese ascenso, así sería bendecido. Manténganse abiertos y dejen que Dios lo haga. Cuando Victoria y yo nos casamos, vivíamos en una casita. Era un lugar muy bonito. La compramos a muy buen precio y nos sentíamos bendecidos. Unos años después, tuvimos el deseo de comprar una casa. Pusimos la vivienda a la venta, se vendió rápidamente. Encontramos una casita bonita que realmente queríamos. Estaba en nuestro rango de precio. Pensamos, esta es la casa perfecta para nosotros. Metimos la oferta, pero no hubo respuesta. Unas semanas después nos contestaron, pero no la aceptaron. Así que hicimos una mejor oferta. Casi lo que pedían, solo un par de miles de dólares menos. Victoria y yo estuvimos orando. Nuestro corazón estaba puesto. Sabíamos que esta era la casa para nosotros. Un mes después, nuestro agente llamó y nos dijo que le habían vendido la propiedad a alguien más. Nos desanimamos. Pensamos, Dios, ¿cómo pudo suceder eso? Oramos, creímos. Unos meses después, estábamos afuera buscando. Encontramos una pequeña casa maltratada y descuidada, pero estaba en un buen vecindario cerca de la ciudad. Estaba en un lote hermoso, con grandes árboles, pero la casa había estado abandonada varios años. Las ventanas estaban rotas, no tenía puertas, tenía una fuga en la cocina, problemas de cimientos, los pisos estaban todos chuecos. No tenía sentido en nuestra mente, pero nuestro espíritu sintió una increíble paz. Victoria me miró y dijo, Joe, esta es la casa para nosotros. Comprémosla, arreglémosla y vivamos en ella. No parecía lógico. Recién habíamos salido de una hermosa vivienda. Esto sería justo lo opuesto, no un paso adelante, parecía un paso atrás. Pero los métodos de Dios no son nuestros métodos. Pudimos tener la mente cerrada y pensar, ni siquiera consideraremos esta posilga. Después de todo, Victoria viene de una familia de gente bien. Tienen una tienda de joyería fina. Cuando Victoria la quería, supe que fue una señal del Dios Todopoderoso.
Además, me ahorró mucho dinero. Compramos la casa, la arreglamos, vivimos en ella. 6 meses después, un hombre tocó en nuestra puerta sin invitación, un constructor. Él dijo, me gustaría comprar esta propiedad y construir 2 casas en ella. Le dije, lo siento, esta propiedad no está a la venta. Me dijo, te preguntaré cuánto pagaste por ella. Le dije cuánto habíamos pagado. Me dijo, ¿qué te parece si te pago el doble? Contesté, como le dije, nos encantaría venderla. Vendimos esa casa vieja y maltratada y nos conseguimos una casa nueva en esa misma propiedad. Amigos, Dios sabe lo que está haciendo. Confíen en Él. Déjenlo hacerlo a su manera. Quizá no lo entiendan en ese momento, quizá no tenga sentido, pero un día verán lo que Dios estaba haciendo. Su plan será mejor que el de ustedes. Cuando yo observo mi vida, igual que Naamán, tengo muchos, yo pensé que compraríamos una casa nueva, no una vieja y maltratada. Pensé que estaría detrás de las cámaras toda mi vida, no al frente de la gente. Pensé que construiría un nuevo santuario cuando necesitábamos más espacio, no que nos cambiaríamos al centro compact donde jugaban los Rockets. El común denominador de todos mis yo pensé es que el plan de Dios fue mucho mejor que mi plan. Lo que Dios tenía en mente era mucho más grande, más gratificante que cualquier cosa que hubiera soñado. Les pido que confíen en Él. Nuestra actitud debe ser, Dios, yo estoy abierto. Haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, usa a quien tú quieras. No necesito que sea mi manera. Dios, sé que tu plan es el mejor plan. Si se mantienen abiertos y dejan que Dios lo haga a su manera, Dios les abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Su favor les impulsará años adelante. Verán el cumplimiento de promesas, de sueños cumplidos, y yo creo y declaro que superarán cualquier obstáculo, derrotarán a cada enemigo y se volverán todo lo que Dios los creó para hacer. Si lo reciben, pueden...
I